A las 6 de la mañana recibí un mensaje de una señora muy desesperada que está en el hospital Hipólito Unanue, donde desde anoche está tratando de ingresar a su paciente que se encuentra en una situación muy, muy delicada. El país está en una situación desbordada y anoche hemos terminado de descubrir una situación lamentable, pues que el expresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, no sé qué calificativos podríamos expresarle sobre lo que ha hecho con el país, ¿no? Él, no sé si es traición, vergüenza, pero creo que el peruano hoy ha amanecido muy dolido con la situación. Hoy estamos con el psicólogo Jorge Nieto. Él ha sido exministro también, entiende cómo funcionan las cosas del Estado y hoy está postulando al Congreso con el número 1, con Victoria Nacional por Lima, donde el candidato presidencial es el señor Joe Forsyth, quien también están tratando de salir de estos problemas administrativos que hay en el Jurado Nacional de Elecciones, que también vamos a de refilo tocar los temas. Don Jorge, muy buenos días, bienvenido a Radio Lima Noticias. Hola Percy, buenos días, gracias por la llamada. Soy sociólogo, no psicólogo. Se lo digo porque no vaya a ser que el jurado electoral diga, le dijeron psicólogo, sí. No es psicólogo, fuera, ajá. Se va. Se va. Ahora, hasta en eso hay que tener cuidado. Don Jorge, como peruano, usted y yo y los 33 millones de peruanos, ¿cómo ha amanecido día después de haberse enterado? Hay que decir ese término, el huaico de noticias y revelaciones que hemos tenido en 2 días. Una profunda decepción. Me parece que es la confirmación de que hemos tenido una persona que nos ha venido mintiendo sistemáticamente. No por gusto somos el país que tuvo en su momento más muertos por millón de habitantes. Llegamos casi a los 100,000 muertos y un comportamiento en la economía bastante malo. Ya los resultados de la gestión de la pandemia no eran para nada buenos. Decían por sí mismos la calidad de la gestión. Pero esta noticia es dolorosa, se siente uno traicionado, siente uno que hay felonía, que hay una actitud, una conducta aviesa, y además encima la mentira, ¿no? Me ofrecí como parte del ensayo cuando en realidad ya los datos y los hechos que nos dan todos los actores del asunto nos dicen que no es así, que ha sido simplemente la solicitud de que le sea inoculada la vacuna. De modo que la sensación es muy desagradable, muy desagradable. Y ayer también hasta decepcionante la presentación de la señora Pilar Macetti en el Congreso, donde diciendo yo no tengo nada que ver. Ella está al frente de una cartera de salud sensible, donde ella tendría que saber el detalle mínimo de lo que está sucediendo, en especial en el tema de la vacuna. Y ayer el médico, el jefe a cargo de la investigación, confirmó que el presidente de la República lo llamó. Y hay ingresos en Palacio, porque todo queda registrado. Usted ha sido exministro, y usted sabe eso, que todo queda registrado. Más aún si tú vas a reunir con el presidente de la República. No, es lamentable, y la ministra está haciendo un rol también muy precario. Yo recuerdo que cuando fue ministra del Interior con el expresidente Alan García, ella tuvo que renunciar por la compra de unos automóviles que fueron valuados muy por encima de su precio. Y cuando explicó por qué eran valuados muy por encima de su precio, se refirió a las circulinas y a otros aditantes de la radio, que no tenían pues ni de lejos el valor de la sobrevaluación. Después la compra tuvo que ser revertida y ella tuvo que renunciar al cargo, fue censurada por el Congreso en aquella época, si no recuerdo mal. De modo que no sería la primera vez que ella está no está muy al tanto de lo que está pasando en el sector, en los detalles. Y la gestión de gobierno es una gestión de conjunto, pero también en ciertas cosas en los detalles. Y el tema de la pandemia es fundamental. Hoy día estamos, usted lo acaba de mencionar, a través de la noticia de esta señora, estamos sin oxígeno. Pero yo pregunto, ¿esto no pudo ser previsto? Por supuesto. No sabíamos que estaba ocurriendo una segunda ola en Europa y que nos tocaría a nosotros una segunda ola. Y no se tomaron las previsiones para comprar las máquinas que generan el oxígeno, para hacer las decisiones que sean necesarias con la empresa privada o directamente el Estado en el mercado internacional para proveer de estos elementos a todo el país. El gobernador de San Martín
en nuestro país, lo hizo. Compró creo que 12 máquinas generadoras de oxígeno. Y hoy San Martín tiene ese tema provisto. Si la pandemia no se desboca, la situación está bajo control. Y ese elemento, cuando menos, no es un elemento de lucha de vida o muerte, como para muchos compatriotas lo es hoy día. De modo que hay no solamente responsabilidades en relación a este incidente muy penoso de ver a un presidente. Pues qué incidente uno puede recordar así. Quizás Mariano Ignacio Prado yéndose a Europa con el dinero de la compra de en plena guerra, ¿no? O sea, es una decisión muy desagradable, muy desagradable. Y sabe qué, don Jorge, usted como profesional de la salud y analiza a estas conductas, ¿usted ha llegado a una conclusión por qué el Perú se merece algo así? Bueno, yo creo que tenemos no tenemos todavía una muy fuerte educación cívica. Terminamos eligiendo, bueno, en el caso de Vizcarra no lo elegimos, se lo elegimos a él en una fórmula, ¿no? Elegimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y de hecho, al actual presidente tampoco lo elegimos, y el hecho al interino de 6 meses tampoco lo elegimos, lo cual nos muestra una crisis política muy fuerte en los últimos 5 años. Por tanto, sí necesitamos que nosotros, todos nosotros como electores, tomemos decisiones muy, muy, muy pensadas. No tenemos un menú que usted diga, caramba, están compitiendo, no sé, Obama con la señora Merkel en el Perú, pero necesitamos tener una decisión mucho más consistente y mucho más pensada de lo que elegimos. Está en nuestras manos. Ahora, pero en su caso del partido de ustedes, ¿cómo se sienten atropellados cuando hay instituciones, perdón, cómo se sienten cuando las instituciones atropellan sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido? Hablo sobre el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando quieren son muy técnicos y precisos, y cuando no dan otras decisiones, como la del señor Vizcarra, ¿no? Que cambiaron. Bueno, el periodista Uceda nos ha colocado un artículo muy, muy claro, muy preciso, con mucha información de cómo el jurado no ha actuado correctamente en el caso del señor Vizcarra. Hay un adicional allí. El señor Vizcarra ha sido funcionario del Estado, por tanto debía renunciar para ser candidato en un plazo determinado y no lo hizo. Ya ese solo hecho lo inhabilita. Se apela a una leguleyada. No dice presidente, dice ministro, viceministro, etcétera. Pero claro, no dice presidente porque el legislador nunca se puso en la posibilidad de que un presidente quisiera renunciar al máximo cargo de la nación para convertirse en congresista. De modo que ya ese elemento es un elemento fuerte. Y ahora yo mismo, pero sí, yo estoy en este momento para el jurado electoral especial, yo mismo estoy fuera de carrera. A mí me dijeron, oiga, usted no ha declarado las utilidades de una empresa que yo creé de servicios de consultoría en el año 2012-2013. Esa fue la objeción. Cuando contesté la objeción, les dije, oiga, no puedo declarar lo que no tengo. Esa empresa nunca entró en funcionamiento. La preparé cuando estaba regresando a mi país para poder trabajar, pero finalmente no ocurrió, no se dio la posibilidad de consultorías a través de la empresa. Por tanto, no tengo utilidades que declarar. En ese momento cambian la materia de la exclusión y dicen, no, usted debió declarar las acciones de la empresa. Entonces yo les digo, oiga, primero, he declarado la empresa. Si declaro lo más, declaro lo menos. Pero claro, adicionalmente a eso, ustedes tenían un rubro para declarar acciones de empresas hace 2, 3 años. Y ese rubro lo quitaron ustedes. Más aún, la persona que me dijo que yo no había declarado las utilidades, dijo en su propio oficio, la persona que elabora el informe para el jurado electoral especial, dijo que no tenía que declarar acciones porque ya no había ese rubro en el formulario de ustedes. Y sin embargo, pese a eso que es contundente, evidente, hoy yo estoy peleando en el jurado electoral, en el Jurado Nacional de Elecciones, mi propia participación en el proceso electoral. Y pasa lo mismo con el candidato presidencial. A 60 días de la elección, se le ha objetado no haber entregado una información que es una información pública. Nosotros, cuando yo estaba como ministro, dimos una ley, no sé si se reglamentó, pero dimos una ley, en el sentido de que el Estado no te podía pedir a ti información que el Estado ya tuviese. Es lo lógico, ¿no?
Y sin embargo, este tipo de reglamentarismo está atentando ¿contra qué? Contra el derecho constitucional a participar, a elegir y ser elegido. Entonces, están poniendo criterios reglamentaristas frente a un derecho constitucional que me parece que es el más importante. Ahora, debido a que prácticamente este Jurado Nacional de Elecciones está, su credibilidad ha sido mellada por estas acciones, urge un cambio definitivo en esa institución porque yo he estado hablando ayer, no sé si usted debe conocerlo, al expresidente del Tribunal Constitucional, Jorge García Tomás, y a él le preocupa mucho lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es evidente que necesitamos revisar la legislación en la materia, ¿no? No puede ser posible que criterios reglamentaristas primen sobre derechos constitucionales. Eso es un contrasentido. Entonces necesitamos revisar con mucha claridad eso y también acotar las sanciones y las capacidades que tiene el jurado para actuar en relación al proceso electoral. No podemos estar a 60 días de la elección con la situación de no saber si vas o no vas a ser candidato. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Tenemos que corregir, tenemos que hacer un cambio ahí en la ley. Ahí sí se necesita una reforma de legislación electoral. Ahí sí es importante una reforma de legislación electoral que nos permita tener garantía de estos procesos. Mire, una de las conquistas de los últimos, yo diría, 40 años de los peruanos, es que logramos un jurado electoral, unas elecciones limpias y transparentes. Los votos se cuentan. Hay márgenes de errores, pero son márgenes de errores. Hay márgenes de acciones turbias, pero son márgenes. El grueso se cuenta, y nosotros los peruanos confiábamos plenamente en nuestras autoridades electorales. Logramos eso, conquistamos eso con la democracia a partir de 1980. Eso se está comenzando a erosionar gravemente. La manipulación, la interferencia en distintos poderes del Estado, incluyendo el electoral, es algo que tenemos que acabar porque nos quita certidumbre. No, y nos pone mal a nivel internacional porque no somos capaces de resolver unas situaciones que entre los peruanos deberíamos haber aprendido durante los años ya. Sí, claro. Necesitamos corregir eso y eso supone ajustes legales. Sí. Ahora, don Jorge, entrando un poco ya más a una materia más estratégica, de ser elegido usted en el Congreso, dos o tres de las cosas que el Congreso tendría que apuntar, por lo menos y el próximo año, es primero, mitigar el tema del avance del COVID, que los peruanos tengan un acceso a la salud, porque no es posible que hoy, a pesar que estamos en una segunda ola y se habla que una tercera ola sería mucho más mortal, no hay oxígenos, camas UCIs, hay que trafican con el oxígeno, o sea, el Congreso tendría que trabajar esos temas. Dos, la reactivación económica. Hoy nos han vuelto a mandar a un confinamiento 15 días más. Nosotros entendemos que esto nos va a llevar hasta marzo, ¿ya? Pero hay gente, el 80% de la población viva del día a día. Lo que hoy trabaja, come mañana. Les prometen un bono. Ahora dicen que entre el 15 y el 17 les entregan un bono. Vayamos a ver si eso es cierto. Y la educación, don Jorge Nieto. Estamos a puertas de iniciar un año escolar y no hemos evaluado cuáles han sido los resultados del año pasado. Tres cosas fundamentales que este Congreso, por lo menos los 2 primeros años, tendrían que enfocarse, ¿o me equivoco? No, tiene usted toda la razón. La agenda del próximo gobierno, quien quiera que sea, yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, pero quien quiera que gane las elecciones, tiene que acometer una agenda en donde los 2 puntos centrales son los que usted ha mencionado. Uno, la pandemia y su control, la campaña de vacunación, las políticas necesarias para que esto sea finalmente un tema del pasado. Y en segundo lugar, la reactivación económica y la generación de empleos. Me parece que son fundamentales. Usted añade uno que también es muy relevante, que es el tema educativo. Yo creo que cuando se haga el balance de lo que hemos hecho este año 2020, pese al esfuerzo que se hizo para transmitir la educación a través de estos medios de comunicación como el que hoy día nos comunica a usted y a mí, el balance no va a ser bueno. Tenemos un sector muy amplio de la población que ha quedado fuera del sistema educativo. Usted sabe las estadísticas, más o menos el 38% de hogares en el Perú tienen acceso al Internet en la casa.
¿Qué está pasando hoy día? Que buena parte de la población estudiantil no tiene acceso a Internet. Y lo suplen a veces con un teléfono inteligente que existe en la casa, pero se lo pelean entre los 2 o 3 niños o niñas que están buscando hacer su tercero, su quinto o su tercero, su segundo de secundaria. Por tanto, también ahí estamos en dificultades. Y yo creo que ahí hay un tema muy, muy fuerte, y uno de los temas que me preocupa en materia legislativa es justamente ese. Nosotros tenemos, Percy, tenemos una red dorsal de fibra óptica que cubre prácticamente todo el Perú. Y a esa red dorsal nacional se le añaden unas redes dorsales regionales que cubren todo el Perú, salvo la Amazonía, que por razones geográficas no puede ser cubierta por esa red dorsal. Bueno, estamos usando apenas el 6 o 7% de esa red dorsal. Ahí hay trabas legislativas y trabas reglamentarias. Necesitamos hacer que eso, que es un Rolls Royce que tenemos enterrado en tierra para tener Internet en casa de calidad, no lo tenemos hoy día, y asequible a la población más pobre del país, tampoco lo tenemos hoy día. Es un servicio malo y caro, lo sabemos. Si uno compara con la región, lo va a ver con mucha claridad. Por tanto, necesitamos resolver ese tema y hacer que el Internet, que el acceso al Internet, la conectividad, como le llaman los técnicos en la materia, sea un derecho de todos. Porque hoy día es muy importante para el tema educativo, pero también para el tema de salud. Cada vez más vamos a entrar en el tema de la telemedicina. Por tanto, necesitamos que eso esté funcionando y operando. No se puede declarar mediante un una ley, que el Internet sea de necesidad pública, así como el agua y la luz, porque no entendemos. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección, pero además tenemos que hacer algo más. Tenemos que usar nuestra red dorsal de fibra óptica. Mire, el Estado compra en esta materia, más o menos $20 millones anuales en servicios de Internet. La Marina, el Ejército, la Aviación, el INDECI, el Banco de la Nación, el Ministerio de Salud, los distintos ministerios, más o menos, compran cada uno por separado. Primer error. Todo el Estado peruano debería comprar junto sus servicios, de modo que se convierte en un comprador poderoso y puede bien negociar mejores condiciones. Pero $20 millones al año. El ministro de Transporte anunció hace poco que se iba a contratar Internet para darle Internet a los niños del campo y de las zonas amazónicas. Me parece muy loable el propósito. Muy bien, hay que ir en esa dirección. Pero nos va a costar más o menos unos $20 millones más. Estamos hablando de $40 millones al año. En 10 años, estamos hablando de $400 millones. Es decir, el precio de 2 satélites de comunicación. ¿Por qué no compramos un satélite de comunicación? Y con eso resolvemos el asunto. Si en 10 años le vamos a pagar a una empresa $400 millones, ¿por qué no invertimos ese dinero hoy en comprar un satélite de comunicación? Y cuando 15 años después se acabe, compramos otro satélite de comunicación. Tenemos los recursos. Lo que pasa es que están decidiendo mal. No están pensando las decisiones en función de la mayoría de la población. Están decidiendo mal. Necesitamos un satélite de comunicación, porque por otro lado, la Amazonía solo se puede conectar a través del satélite, no de la red dorsal. Le digo más, tenemos un convenio firmado con Bolivia. Uno de los artículos del convenio hace que Bolivia nos pueda prestar a nosotros, nos pueda proveer a nosotros servicios de comunicación satelital, porque ellos tienen un satélite de comunicación. ¿Por qué no usamos ese convenio? Ya está firmado. ¿Por qué no accedemos a esa posibilidad que nos permitiría cubrir por lo menos parte del territorio nacional? Tenemos acceso a una cantidad de megahertz por ser parte del Pacto Andino, que tiene un pacto con una empresa francesa que tiene un satélite de comunicación. Y eso lo hemos tenido 4 o 5 años ahí en la PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros, sin usar. ¿Por qué? Y yo inicié, cuando fui ministro de Defensa, en Tabatinga, una ciudad brasileña en frontera con el Perú, una conversación, una reunión con el ministro de Defensa de Brasil. Y ahí convinimos en la importancia para ellos y para nosotros de hacer un convenio de esa materia. Brasil nos podría otorgar facilidades con su satélite de comunicación. Y nosotros le dábamos facilidades a Brasil con nuestro satélite de imágenes, que en ese momento Brasil no tenía. Era un intercambio de servicios y de favores, un compromiso. Se inició el proceso.
Yo inicié el proceso de firma del convenio, pero luego, cuando renuncié al Ministerio de Defensa, por lo que usted conoce, un indulto mal dado, mal concebido, que no cumplía con los requisitos legales, cuando yo renuncié al Ministerio de Defensa, el tema se perdió. Y hoy no tenemos el convenio que debía hacerse con Brasil también para el mismo propósito. Vuelvo al tema, no se están tomando las decisiones adecuadas. Ahora, no será, bueno, ahora hay que pensar mal en todo. ¿No será que se está tratando de favorecer a grandes empresas para que nos brinde este servicio? Podría ser eso. Hay que investigar. Mire, yo creo que el Estado está capturado. Lo he venido diciendo permanentemente. Está capturado a todo nivel por la corrupción. Y los organismos reguladores muchas veces son los principales capturados. Necesitamos un Estado que piense, que sirva a la gente, que responda al interés público, no que responda a los intereses muy loables o muy terribles de grupos privados. Necesitamos que el Estado responda al interés público, y en ese interés público cabe también el espacio, por supuesto, para nuestras empresas que están haciendo un responsable trabajo de creación de empleo y de inversión. Pero primero el interés público, el interés de todos. Y en función de eso, veamos de qué manera logramos acuerdos, como por ejemplo las APPs, que además, cuando uno mira las cifras, pues no han dado tampoco tan buenos resultados. Sí, en algunos casos sí, en otros no. Entonces necesitamos recolocar en el Estado Nacional el interés público por encima de todo. Y sobre todo el interés de los más pobres y necesitados. Don Jorge Nieto, como sociólogo, ¿usted entiende que la sociedad se recompone en función a los méritos y esfuerzos que cada uno hace el día a día? Porque como ser humano, como núcleo familiar, uno tiene la responsabilidad de brindarle un techo, un hogar, alimentación, salud a tus hijos, porque eso es un deber innato del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando sales a la calle y encuentras dificultades para poder conseguir ese ingreso económico? Lo enlazo al tema, el tema económico, el conseguir chamba. Hoy día hay mucha gente que no resuelve sus problemas económicos. No va a poder, en los próximos meses no va a poder pagar el internet porque no tiene ingresos y su hijo no va a poder empezar su año escolar. Victoria Arsenal, ¿cómo ha pensado resolver estas situaciones, el recuperar el dinamismo económico de nuestro país? Yo lo he dicho sistemáticamente. Tenemos un momento, lo que yo llamo un momento keynesiano. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un gran esfuerzo de inversión pública. Nuestra inversión pública está siendo mal gestionada y adicionalmente no está desarrollándose en la medida en que podría. Si usted mira los índices de ejecución del presupuesto, son bastante malos. Lo fueron en los últimos 2 o 3 años, bastante malos. En el momento en que requerimos que el Estado entre con fuerza para generar las condiciones de reactivación económica y que la empresa privada entre también en ese contexto para poder fortalecer nuestra economía y generar empleos, nuestro Estado no viene haciendo bien las cosas. Necesitamos tomar decisiones de fondo. Yo le menciono, usted ha mencionado educación, pero hoy día que nuestras escuelas están vacías, sabemos que necesitamos un enorme esfuerzo de inversión en las escuelas para poder ponerlas en buen estado. En buen estado. Necesitamos postas médicas, hablando del tema de salud, postas médicas de calidad en cada distrito del país. Necesitamos hacer un esfuerzo para que nuestras comisarías, seguridad pública, tan importante, para que nuestras comisarías tengan condiciones adecuadas para que sean un espacio de atención al ciudadano, pero también para que nuestra Policía Nacional tenga un espacio digno para poder hacer su trabajo y poder eventualmente descansar, porque son jornadas largas de trabajo. Necesitamos un sistema de presas en toda la zona andina que retenga el agua que tenemos en mucha cantidad en cierta época del año, pero que nos permita administrarla en la parte del año en la cual no hay lluvias, para que la productividad de nuestras comunidades agrarias más pequeñas, de nuestra población rural, duplique su productividad. Le he mencionado 4 áreas en donde se requiere un esfuerzo de inversión pública. ¿Qué significa eso? Significa en lo inmediato empleo. En lo inmediato es inyección a la vena. Necesitamos hacer ese esfuerzo para que la economía poco a poco vaya reactivándose y tengamos un funcionamiento mejor. Lo que viene no va a ser fácil. Tenemos un mundo que está semiparado. Por tanto, necesitamos también saber cambiar ese temporal.
y poder movernos en eso. Tenemos un plan, una oferta, una propuesta para generación de empleo que se tiene que hacer. Y además tenemos una situación complicada, porque no es solamente los efectos de la pandemia, Percy, es también el hecho de que el mundo está cambiando aceleradamente. Estamos ingresando a la economía del conocimiento. Millones, cientos de millones de empleos van a ser destruidos, también en el Perú, en el mundo, pero también en el Perú. Necesitamos darle a nuestra población, sobre todo a la población más joven, pero no solamente a la población más joven, capacitación, educación de calidad que le permita tener los elementos para moverse en la competitividad de la economía del conocimiento. Y tenemos talentos en el Perú, tenemos condiciones excepcionales. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es una élite, una conducción política a nivel del Estado con una visión de largo plazo y que tenga la fuerza suficiente, tenga la voluntad suficiente para poder desarrollar eso de una manera consistente, construyendo alrededor de esa visión un consenso parlamentario. Porque el próximo gobierno, si no tiene una coalición parlamentaria de gobierno, vamos a tener 5 años más de esto que hemos tenido estos 5 años pasados. Tirarse los platos por la cabeza y arruinar la posibilidad del progreso para todos. Un especialista economista peruano habló de que el peor mal que le ha pasado en estos 200 años al Perú ha sido el tema de la corrupción. Eso ha producido una pérdida de dinero de 900 millones de dólares que pudieron haber sido invertidos en infraestructura, carretera, hospitales, colegios, agua, desagüe. Y que si las nuevas generaciones políticas, en su caso y los demás, no enfrentamos el tema de la corrupción, no vamos a cambiar la historia. En este nuevo gobierno Victoria Nacional, ¿cómo enfrentar el tema de la corrupción en las instancias del Estado? Le mencionaba en la primera parte de nuestra conversación la importancia de recuperar el Estado para el interés público. Ese Estado capturado por la corrupción. Esa es tarea fundamental. Fundamental, es la primera tarea. Sin un Estado que responda al interés público, nunca vamos a tener buenas decisiones. Como usted lo ha dicho en algún caso, ¿será que no saben o será que sí saben pero actúan de manera interesada? Bueno, eso que usted sospecha lo sabemos todos porque lo vemos cada día en la vida cotidiana. Por tanto, necesitamos acometer la tarea de recuperar el Estado para el interés público y de combatir la corrupción. No hay tampoco que descubrir la pólvora, Percy. Ya se sabe cómo hacerlo. En el mundo hay experiencias exitosas. Todas tienen 3 condiciones para poder combatir eficazmente la corrupción. La primera, un compromiso de la máxima autoridad en la lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es la prueba de ese compromiso de la máxima autoridad? Construir una autoridad autónoma del gobierno en la lucha contra la corrupción. Que vea no la corrupción solo del pasado, para ver si molesto a mi enemigo político, que vea la corrupción que puede estar ocurriendo hoy día, durante mi gestión. De modo que combatimos aquella, pero también combatimos esta. Y la tercera condición es que haya una participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Usted sabe que si hoy día usted va a un municipio y le piden una coima para poder hacer un trámite y usted denuncia, usted va a tener problemas, porque ni va a tener su trámite, ni va a tener sanción de la autoridad o del funcionario que trató de corromperlo. Bueno, necesitamos que esa autoridad autónoma recoja la información de los ciudadanos y la lleve a cabo, investigue y sancione. En la medida en que la población vea que su autoridad está recogiendo sus denuncias, está llevando adelante procesos de investigación, está sancionando gente que está realizando actos de corrupción, en esa medida se fortalecerá la participación ciudadana. Entonces, voluntad política, institución autónoma y participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Si hacemos eso, podemos resolver el problema. De hecho, hay países que lo han resuelto en un corto tiempo, 5, 6 años. Han abatido considerablemente la corrupción. Podemos hacerlo, pero otra vez tenemos que recuperar el Estado para el interés público. Sin eso, no hay posibilidad. Ahora, don Jorge Nieto, usted ha sido exministro de Defensa. Y el año pasado, en el gobierno del señor Martín Vizcarra, de alguna manera se fue mellando la moral de muchas, de la institución de defensa como los militares, la Marina y la policía en especial.
¿No es momento de recuperar esa noble labor que ha hecho durante toda la historia del Perú las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Una Mire, reivindicación. a mí me tocó enfrentar el fenómeno del niño costero. Se me cargó coordinar la acción del Estado para enfrentar lo que era una afectación del 45% del territorio nacional. Los huaicos habían generado destrozos en vastas zonas del país y en muchos de nuestros compatriotas, miles de compatriotas. En ese esfuerzo yo reconstituí el COEN, el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Qué es el COEN? No es un espacio físico, no es una pantallita en la pared, no es una decoración, no es una escenografía. El COEN es el gobierno nacional actuando como Comando de Operaciones de Emergencia. ¿Sobre qué estructura? La del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se movilizan íntegramente y se adosa alrededor de esa estructura vertical todas las capacidades del Estado, los distintos ministerios, y eventualmente se moviliza a la sociedad, como en su momento lo hicimos. Sí, claro. Recordará a usted que en el verano del 2017 todos fuimos una sola fuerza, todos, hasta los partidos de oposición, y participó la empresa privada, las universidades, los ciudadanos de a pie, todos en el esfuerzo por socorrer a nuestros compatriotas que estaban complicados por los paicos. Yo puedo decir sin temor a que se me mienta que no hubo nadie que necesitara ayuda que no la recibiera. Por tanto, yo sé lo que son las Fuerzas Armadas, nuestra principal capacidad organizativa y logística, disciplinada, abnegada y muchas veces tratando a nuestra población, lo vio usted en las fotos de su momento, con ternura. A la señora que claro. mayor que se ayudaba a cruzar la calle, al niño que podíamos sacar de un riesgo en medio de las aguas. Tenemos una Fuerza Armada que además tiene una virtud, y lo hemos visto en la crisis del gobierno interino del señor Merino, una Fuerza Armada que sabe claramente cuál es su rol constitucional. Por tanto, yo creo que es fundamental que esas Fuerzas Armadas tengan un espacio más grande en esta acción contra la pandemia. Lo vengo diciendo desde el comienzo de la primera ola. Lo vengo exigiendo, constituyan el COEN, no se están dando cuenta de lo que es ese instrumento. Piensan que son pantallitas, no son pantallitas. Es un sistema de gobierno para gestión de crisis. Y lo mismo pasa con nuestra Policía Nacional. Yo sé que nuestra Policía Nacional necesita una modernización. A veces hace operativos que uno dice, esto no puede ser, el de Los Olivos. 13, 15 personas muertas. Eso es un desastre en cualquier parte del mundo. Pero esa modernización de nuestra Policía Nacional tiene que ser hecha con la Policía Nacional, no contra la Policía Nacional. Y todos los elementos que no cumplan, los hay, que no cumplan con las enseñanzas de nuestra Policía Nacional, tienen que ser sancionados y excluidos. Sí. Pero necesitamos hacer ese esfuerzo, sobre todo hoy que nuestra Policía Nacional está muy golpeada. Son más de 500 muertos. Sí. Son más de 20,000 infectados por el virus. Muchas familias policiales están complicadas. Por tanto, necesitamos hacer un esfuerzo muy fuerte. Creo que este gobierno tiene ahí una dificultad, no logra establecer un diálogo fluido con la Policía Nacional del Perú. Necesita hacer los esfuerzos para poder restablecer esa relación y restablecer la moral también de nuestra Policía Nacional. Don Jorge Nieto, se nos acaba el tiempo. Este 11 de abril, ¿por qué tendrían que votar? Por Victoria Nacional y el número 1. Mire, Percy, da vergüenza pedir el voto a la gente en un momento en el cual miles de compatriotas están muriendo. Yo solo les pido a los que nos están escuchando que hagan en este momento un enorme esfuerzo de solidaridad, que le tiendan la mano al que lo necesita. Si tenemos un pan, podemos partirlo en la mitad y dárselo al que lo necesita. Si tenemos la posibilidad de extenderle la mano para cobijar a sus hijos mientras se enfrenta una situación difícil, hagámoslo. Si tenemos la posibilidad de ayudar entre varios con un balón de oxígeno, hagámoslo. Hagamos un ejercicio de solidaridad. Ya llegará el momento del voto. Y en ese momento les pediré que piensen bien, que decidan no sobre las cosas que vamos a prometer, sobre hechos, sobre lo que ya hicimos, sobre la trayectoria que tenemos. Si hacemos eso, tomaremos buena decisión. Hoy es el momento de la solidaridad. Muy bien, estuvimos con el sociólogo don Jorge Nieto, candidato al Congreso de la República con número 1 con el Partido Victoria Nacional. Le deseamos muchísima suerte y a cuidarse, don Jorge, por favor. Muchas gracias, Pérez. Igualmente. Máscara, lavado de manos, distancia. Así es.